Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos aquí con el Orgaz, faltaba más, bienvenidos a vuestra casa. Venga, vamos a entrar en materia sin mucha historia para hablaros, que ya lo hice en algún que otro directo y dije lo que me parecía, la nueva fragancia de Yves Saint Laurent, la Myself Le Parfum. Dios mío de mi vida, cuánto rollo. Esto pertenece a Kering Beauté, bien vamos a decirlo bien, Beauté, porque Beauté, no Beauty, Kering Beauté. Y además esto lo fabrica L'Oréal. Veremos a ver qué pasa con el tema de la licencia una vez que Kering ya quiera coger el control de todas sus firmas para hacer la producción de todos sus perfumes en las fábricas de Creed. Que esto ya lo dije yo desde el principio y nadie me hizo caso. Bien, vale, vamos a ver, señores míos, señoras mías. La fragancia ya, según comenté, es un perfume, Le Parfum, es un perfume chincharrabilla, que me parece interesante, pero me parece muy interesante para el invierno. ¿Por qué? Porque miente muchísimo. De todas formas, vamos con las notas. Pimienta negra en la salida, flor de azar del naranjo en el corazón, vainilla, pachuli, maderas y ámbar en el fondo, que me queda yo así un poco trastornator. Vamos con lo siguiente. Bien, no viene nada declarado, pero tú cuando atomizas Le Parfum haces así y dices, ¡ay, que me caigo de espaldas! ¿Por qué? Porque te pega un trayazo a cítricos que parece que es verano total y absoluto y tú dices, ¿dónde está la pimienta aquí? Bueno, tú no sabes que lleva pimienta ni por asomo porque tú vas y lo pruebas. Pero te pega un chupinazo a cítricos que dices, ¿esto qué es? ¡Qué guapo que está! Pero, amigos míos, el secado es un secado que se hace mediano porque en 15 minutos está más que hecho y a partir de ahí es donde se le ve la colita a este Le Parfum. Y es que precisamente empieza a subir en maderas. Mira tú por dónde son las cosas. Así que, como nota declarada, primero, la pimienta negra, ya os digo yo que sí, llevará pimienta negra, por supuesto, estos son notas oficiales, pero el nivel de cítricos que lleva este Le Parfum es máximo. ¿Por qué? Porque así hacen creer y nos hacen pensar que es un Le Parfum y que está a tope, cuando lo que tiene en la salida, y ojo, cuidado, por eso va a hacer complicado, cuando lo que tiene en la salida es un comportamiento de toilette para que te pegue un punch en cítricos que te matan, pienses que es algo súper veraniego, y claro, como se evapora rápido, entre comillas lo de rápido, por lo menos se evaporan rápidos los cítricos, automáticamente empiezan poquito a poco a verse ya las maderitas que lleva. Y es ahí donde pues dices, no me he llevado yo un perfume cítrico, me he llevado un perfume con mucho cuerpo, mucha prestancia, y esto es otra cosa. Y es que es otra cosa, así que probarlo que veréis que pega un trancazo en cítricos potente. Desaparecen los cítricos en nada, darle unos minutejos que desaparecen, hasta incluso estando en la tienda desaparecerán, y es ahí donde ya después empieza a asomar el ADN de Myself original. Ahí es donde tenemos el jueguecito del perfume. Notas de corazón. En las declaradas aparece la flor de azar del naranjo, se siente el flor de azar del naranjo, pero que también lleva su toquecico de rosa y tonos verdes, porque también es muy verde, o sea, pasamos en un tránsito que es cítrico con esa pimienta negra que yo no saco por ningún sitio, pero sí que es cierto que es picantosita en la salida, pero luego efectivamente empieza el devaneo hacia las flores, y esas flores no solamente van de la mano de la flor de azar del naranjo, sino que además pues aparece el jazmín y rosa, que son grandes clásicos dentro de lo que es la perfumería. Pero ahí es donde empieza a mostrarse por completo el ADN de la Myself original, pero un poco más oscura, más redondeada y mucho más potente en maderas, con lo cual tenemos una fragancia que al final nos va a superar las 10 horas de duración, ahí es nada, y muérete de espaldas porque es que las aguanta de verdad, o sea, y si te cae en la ropa, pues efectivamente prolongáis lo que os venga en gana. Ya os digo yo que cuando la he probado sí que me he cambiado la ropa y de esto que va al cesto, y cuando la coges al cesto para meter a la lavadora, dices, Dios mío, ¿esto huele todavía? Sí, huele todavía, o sea que muy bien en cuanto al rendimiento, muy bien, en cuanto al precio no, porque los precios mirarlos y telita marinera como estamos con los precios ya. Pero bueno, son cosas de L'Oréal, de momento. De momento. En fin,
que se vuelve mucho más oscura, se vuelve mucho más nocturna. Es una fragancia que además sí que recomiendo para las tardes, noches directamente. Para las mañanas nos vamos directamente al frío, con lo cual directamente, estoy repitiendo mucho directamente, pero da igual. Así que pensar que la veo completamente invernal, para nada veraniega como podamos pensar en un principio porque la atomices y te dé un chupinazo de cítricos. Mentirosa, mentira, mentira, mentira. Es muy mentirosa, pero bueno, es divertida y eso se agradece. Y después de eso, pues efectivamente seguimos oliendo a Myself. Más oscura, pero huele a Myself. Pero al principio, cuando tú atomizas, no hueles a Myself, hueles a otra cosa. Después es cuando dices madera, 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 y es el festival de las maderas. Todas las maderas para ti enteras. Porque es verdad, es que es así. Halagos vais a tener porque le gusta mucho, esta fragancia gusta mucho a las féminas. Sé que no es nada original, ya lo sabéis, lo he estado comentando 8 millones de veces ya cuando hablé de Myself original, que la compré porque me gustó, pero también reconocí que no era nada original. Lo que pasa que, bueno, me llamó la atención en cuanto a que en esos momentos, en esos instantes, sí que sabía que efectivamente era un perfume que a mí me molaba y me sigue gustando, pero hay que saber pues dónde ponértelo, cómo ponértelo, porque tampoco es un perfume que sea para todos los días. No es, a mí Myself, ya de por sí, solamente el Myself original, no lo veo para usarlo de diario. Esta tampoco. Y esta la ubico por las tardes, noches para pegarte fiestas. Bodas, bautizos y comuniones para invitados. Para protagonistas, ni muchísimo menos. Para invitados, sí. Para invitados, sí. Hombre, si hay algún novio que la quiere utilizar, por Dios, pobretico mío, que la use, por favor. No voy a venir yo aquí en plan, no. Dictador, no. El de bigotes raros, no. Yo no tengo bigote, tengo una barba bien hermosa, pero, como otras cosas, pero no tengo bigote. Bigote no. Entonces, señores míos, ponérosla cuando queráis, porque además es que es muy disfrutona, y tiene ese jueguecito que es juvenil también, a pesar de que estoy diciendo que va cargadísima de maderas en el fondo, es súper juvenil y termina ligeramente ambarada, por supuesto, con las notas que lleva en el fondo como para que no ambare. Termina ligeramente ambarada, endulzadita, pero claro, seguimos teniendo una fragancia con mucho cuerpo. Me gusta por eso, porque aquí L'Oréal ha hecho una fragancia con mucho cuerpo. Y mirad lo que os digo, tampoco es que esté yo muy para allá, pero me gustaría que fuese un top ventas, Este Frankenstein me gustaría que fuese un top ventas porque está muy bien estructurado y nada más que por la sorpresa que te da al principio, que parece que huele a una cosa, pero luego se vuelve otra, es mejor aún todavía. Bueno, la estela de proyección, ya la sabéis, pues eso, pues esos 2 metros que luego se queda plenamente perceptible sin ningún tipo de problema, que llega a las 10 horas tranquilísimamente, sí que llegaría un poco más ajustadita, pero llega perfecto y en la ropa, en la ropa te aguanta muy muy bien, muy bien. Esas maderas están fabulosas ahí junto con vete a saber qué cosa hay más. Fijadores, fijadores. En fin, ya estaría todo dicho con respecto a las versatilidades y tal, así que señoras y señores, ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, darle al like, distribuirlo y compartir, pues bueno, distribuir, compartir es lo mismo, porque viene a ser lo mismo para todos estos leads, porque yo estaré profundísimamente agradecido. Por otro lado, si no os ha gustado, pues ya sabéis, un cacho de dislike y también un mega insulto y así, algo así, ¡placas! Y os meto un baneo, un bloqueo que no veas, y yo seré feliz, y el pozo cada vez con más gente, así os vais haciendo compañía, todos haters míos, amor mío, del corazón. Se me está yendo la cabeza, es el calor, lo sé, bueno, no sé lo que estoy diciendo, estoy perdiendo las formas en la cabeza, es que me gusta mucho, no tengo la botella, pero debéis de saber que yo a Myself Le Parfum le daba un beso a la botella, ojito, después de estos devaneos que me pongo muy y tal, pero yo esta botella sí que la besaba, esta la besaba. Y yo no me llevo un céntimo de nada ni de nadie, pero esta botella la besaba a muerte. Es una fragancia que está muy chula, pero para tardes, noches, invierno. Verano no, en verano no, puede ser un poco muerte y destrucción. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que hayáis pasado un buen rato. Auf Wiedersehen.